Olá, olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando essa nossa oitava live aqui do nosso ciclo de lives do Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o GEP-JUVE. Né? Para nós é uma grande alegria a realização desse ciclo de lives que tem sido espaços bastante potentes, né, para trabalharmos as questões relacionadas ao campo de pesquisa das juventudes contemporâneas. Boa noite, Taylor, seja bem-vindo. Nós vamos acolhendo as pessoas que vão entrando aqui nesta live, né? Lembramos que esta é uma promoção do Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculado também ao CNPq. Queremos então dar as boas-vindas a todas, todos e todes que vão participar desta live e já vejo aqui que iniciamos já recebendo o nosso convidado desta noite, o professor Pablo Vomaro. E o alerto que nós faremos a live em espanhol, tentaremos falar devagar para que todos possam acompanhar e participar aqui dessa live. Então sejam todas, todos, todes muito bem-vindos, muito bem-vindos a todas e todos en este vivo de esta noche. Vamos então aqui autorizar a entrada professor Pablo Vomaro, que em breve deve estar compartilhando a tela aqui conosco. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias, gracias. Muy buenas noches, sea muy, muy bienvenido con nosotros en este vivo del Grupo de Estudios e Investigaciones en Juventudes y Educación aquí de nuestra Universidad Federal de Río Grande del Sur. Es un gran placer tenerlo aquí con nosotros. Le voy a presentar enseguida, ya tenemos ahí gente que comparte con nosotros. Melissa Pimenta nos envía un saludo. Tenemos ahí Wagner, tenemos Celes, Taylor, Laura, ya hay gente que ingresa en nuestro vivo. Sea siempre muy bienvenido, es un placer tenerlo acá y ojalá sea este el primer encuentro de muchos que sea posible entre nuestros grupos de investigaciones y nuestros trabajos ahí por las juventudes. Sea muy, muy bienvenido y muy buenas noches, Pablo. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esta invitación, gracias por esta conversación. Y sí, bueno, lo mismo. Sean muy bienvenidos también ustedes aquí en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en la UBA para poder seguir potenciando nuestras trocas, nuestros intercambios y, bueno, poder seguir intercambiando y pensando juntos acerca de las juventudes en América Latina contemporánea, de las juventudes en Brasil, en Argentina, y de poder justamente pensar estos procesos juveniles para contribuir a la mejora de las vidas y a la transformación de las condiciones de vida de las juventudes en nuestros países. Así que gracias, Víctor, por este diálogo y comencemos a conversar. Perfecto. Cuando vos quieras. La verdad que ahí veo que se van sumando algunas personas, seguramente se irán sumando algunas más. Así sí, que... claro. Y es importante aclarar que después de este vivo, el video queda grabado en nuestro canal de YouTube también. Así que mucho más gente se lo puede alcanzar después. Excelente. Empiezo presentándote. Bueno, el profesor Pablo tiene un currículum muy largo, sí, empezamos con eso, pero he ahí apuntado algunas informaciones quizás importantes para presentar a Pablo, ¿sí? Pablo Vomaro es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, postdoctorado también en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas e Tecnológicas, el CONICET. E em português eu digo que equivale ao nosso CNPq, o CONICET da Argentina. Es coordinador del equipo de estudios y políticas, de políticas y juventudes del Instituto de Investigación Gino Germán de la Universidad de Buenos Aires y es miembro del Grupo de Trabajo de Juventudes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nuestro CLACSO. Una rápida presentación ahí de tantos puntos. Pablo tiene
una larga ficha de publicaciones y bueno, es nuestra referencia ahí a nosotros que investigamos juventudes en Brasil, en Latinoamérica y en el mundo seguramente. Estaba pensando yo, Pablo, y les decimos a nuestros amigos que están ahí que vamos a hablar en español. Hace tiempo que no hablo en español, así que se me perdonen cualquier error. Sí, hace mucho tiempo que no hablo en español y intentaré hablar lo más correcto y perfecto posible. Hablas muy bien, Víctor, hablas muy bien español. Ojalá yo falase portugués también como você fala español. Hablas muy bien español. Gracias, Pablo. Y hablaremos despacio para que la gente de Divaga, Brasil se le pueda entender. divaga. Sí, claro. Y estaba pensando yo, Pablo, cómo empezar la noche de hoy y no se me ocurrió algo que no Mercedes Sosa, que nos canta, por mejor decir, que nos canta Hermano, dame tu mano, una cosa pequeñita que se llama libertad. Esa es la hora primera, ese es el justo lugar. Abre la puerta que afuera, la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto la mano. Sin distancias ni fronteras, es tu tierra la que espera que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Y tu voz, Pablo, hoy por la noche nos trae las voces de las juventudes de Latinoamérica, por lo que queremos compartir ahí con usted, con toda la gente que está con nosotros, un poco de lo que viene investigando, de lo que viene estudiando sobre las juventudes de nuestra Latinoamérica. Contigo está la palabra y empezamos a hablar. Bueno, muchas gracias, Víctor, otra vez por esta invitación y por dialogar con las personas que están sumando aquí. Y como dices, luego el video quedará en YouTube para que esto siga rolando y siga circulando. A ver, creo que poder pensar en las juventudes en Brasil, en Argentina, en América Latina hoy es muy importante por varias cuestiones. Por un lado, porque sin duda hoy las juventudes son activas protagonistas de nuestra vida social, de la vida social, de la vida política, de la vida cultural de nuestros países. Ahora, son activas protagonistas y están reclamando crecientes lugares que reconozcan ese protagonismo porque justamente no son del todo escuchadas. Es decir, las juventudes son protagonistas en sus territorios, en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, pero no siempre son escuchadas, sobre todo por el mundo adulto, son reconocidas en esa capacidad de producción que tienen y son tomadas en cuenta en las decisiones. En las decisiones no solamente de las medidas que las involucran o las afectan directamente, sino en las decisiones en general, en las decisiones sociales, en las decisiones políticas en general. Y justamente los que trabajamos juventudes decimos, hoy en día las juventudes son muy habladas y poco escuchadas, poco oídas, ¿sí? Son muy faladas y muy poco oídas, son muy poco escuchadas. Y eso tiene que ver justamente con un predominio del mundo adulto y una subalternización de las juventudes, una subordinación de las juventudes. Por lo tanto, creo que hablar de las juventudes también tiene que ver con poder demandar estos espacios de escucha, estos espacios de reconocimiento, estos espacios de visibilización de las juventudes, ¿sí? Que, digamos, son necesarios para poder potenciar o para poder fortalecer esta capacidad que las juventudes tienen para poder expresar sus voces y para poder muchas veces expresar descontentos, malestares, ¿sí? Cansancios, agotamientos, pero también para poder expresar resistencias, nuevas propuestas, innovaciones, otras posibilidades. Y creo también que la pandemia fue un momento de gran alteración para las vidas juveniles, de gran convulsión para las vidas juveniles. Y entonces creo que justamente es necesario poder
trabajar más de cerca con las juventudes en estos momentos que todavía estamos transitando la pandemia en América Latina, y en estos momentos también a donde luego de un año y medio hay afectaciones en las subjetividades juveniles, en los aspectos vinculares, pero también luego de un año y medio seguimos comprobando la persistencia de las resistencias juveniles, ¿no? En Chile, en Colombia y en diversos países, cómo las juventudes siguen desplegando sus acciones de resistencia, de organización, de, digamos, manifestación pública de los descontentos y también ocupando y disputando los espacios públicos. Entonces creo que todo esto configura una situación compleja, con muchas aristas, con muchas dimensiones, que hacen que sea muy relevante poder pensar y poder reflexionar con las juventudes y desde las juventudes, ¿no, Víctor? Sí, perfecto. Eso que hablaba con mis estudiantes, por ejemplo, el tema de las preposiciones, ¿sí? Decimos que somos nosotros investigadores con las juventudes y no solamente de las juventudes, sobre las juventudes, ¿sí? Y has hablado ahí de dos países que, por si acaso, serán nuestros próximos invitados. En 15 días vamos a tener aquí con nosotros Marta Bonilla de la Católica de Colombia, de la Javeriana de Bogotá, y en un mes tendremos a Óscar Aguilera de Chile, así que Dos estamos ahí lujos. finalizando nuestro ciclo de vivos con Argentina, Colombia y Chile, después de Excelente. 7 vivos de Brasil. Y es decir, tendremos ahí en Latinoamérica procesos similares, ¿no? De toma de territorios, de colonización y otros elementos históricos que nos han que nos dejan ahí en el proceso que estamos viviendo en los días de hoy. ¿Sí? Tendremos ahí similitudes muy próximas entre los países, es decir, de Latinoamérica. Y quisiera yo, Pablo, no sé si me escuchas, porque aquí, Pablo, debe volver ahí. Sí, acá Así. estoy, acá estoy. No sé bien qué aconteció, que me fui por unos segundos, pero yo te Perfecto, seguía escuchando, solo que la imagen no estaba. Así que continuamos, Víctor, continuamos. perfecto. Y le decía que hemos vivido por procesos muy símiles en los países de Latinoamérica y llegamos hoy día también con elementos que nos unen para allá de los territorios pegados que tenemos aquí. ¿Sí? Quisiera preguntarle, Pablo, ¿qué pasa con las juventudes de Argentina hoy día y qué similitudes o diferencias que tú las ves con los demás países de Latinoamérica o del Cone Sur de Latinoamérica, así por decir? Bueno, mira, a ver, yo creo que las juventudes en Argentina tienen muchas similitudes con otras juventudes latinoamericanas y aunque suene una frase hecha, también tienen singularidades, es decir, tienen puntos en común y tienen también diferencias. A ver, en común tienen, por un lado, estas características de que en los últimos años vieron muy precarizadas sus vidas, o sea, vieron deterioradas fuertemente sus condiciones de vida, por gobiernos anteriores, también por la pandemia, por esta situación que estamos describiendo de precarización de las vidas, de deterioro de las vidas juveniles, una desigualdad que se expresa fuertemente entre las juventudes. Si uno analiza índices de pobreza, por ejemplo, en Argentina, entre las juventudes son mucho mayores que en otros grupos sociales, ¿sí? O sea, hay algunos indicadores que hablan de un 50 o un 52% de los jóvenes argentinos pobres, ¿sí? Lo cual, o sea, más de la mitad o la mitad de las juventudes argentinas pobres, problemas de empleo, problemas no solamente de desempleo, que también, sino problemas fuertemente de calidad de las condiciones de trabajo, ¿sí? Problemas territoriales de hostigamiento, por ejemplo, de las fuerzas policiales hacia la juventud, en lo cual también acontece en Brasil, por ejemplo, con los jóvenes negros favelados. Bueno, en Argentina también sucede esto, digamos, acontece esto con los jóvenes de barrios populares, de sectores populares, disputas territoriales fuertes,
con otros grupos, con grupos también vinculados con bandas criminales. Es decir, una problemática juvenil importante a nivel de condición material de vida, así que creo que es importante reconocer, no para pensar que todo es negativo, sino para reconocerlo justamente y a partir de reconocerlo poder solucionarlo, ¿no? Pero creo que hay que pensar que la mayoría de la juventud en la Argentina viven condiciones de vida con mucha degradación, con mucho deterioro y mucha precarización. En segundo lugar, cuestiones más vinculadas con lo afectivo, con lo emocional, con lo corporal. También ahí hay un despliegue de potencias juveniles buscando formas de encuentro, buscando formas de vínculo social, de relaciones sociales, de estar con otros. Hay una persistencia en la asociatividad juvenil, pero también la pandemia, con la virtualización de la vida, con la educación virtual, afectó esas dimensiones afectivas, emocionales, vinculares, y nos mostró la importancia de lo virtual, la importancia del mundo digital, pero también nos mostró que sigue siendo fundamental lo presencial, el encuentro, el mirarse a los ojos, el cara a cara, el abrazo. Eso sigue siendo muy importante y creo que esta dimensión afectiva, vincular, emocional de las juventudes también es muchas veces dejada de lado y no es demasiado, digamos, incorporada, ¿no? Demasiado tratada desde las políticas públicas o desde los discursos públicos, ¿no? Pero también tenemos en esta configuración de precarización material de la vida, en esta configuración que tiene que ver con los procesos emocionales, vinculares, afectivos, de socialización y de sociabilidad, digamos, juvenil, también encontramos grandes iniciativas de, digamos, resistencia, ¿no? De organización, de grupalidades juveniles. Y creo que ahí también se muestra una persistencia de la asociatividad juvenil y de estar, digamos, queriendo todo el tiempo vincularse con otros, agruparse con otros y también muchas veces liderando agendas públicas, ¿sí? O sea, motorizando, traccionando, ¿sí? Las agendas públicas, las agendas políticas y muchos de los debates fundamentales. En la Argentina, por ejemplo, sucedió con la cuestión del género, de las sexualidades, de las disidencias, de las diversidades, con la cuestión del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad justamente de despenalizar el aborto y garantizar la salud y los derechos para la mayoría de las mujeres. Ahí hubo las jóvenes mujeres traccionando esa agenda pública. Hoy sucede también con cuestiones ambientales, climáticas, con cuestiones vinculadas con mejora de las pautas de consumo, a donde están las juventudes también liderando agendas ambientales, agendas de relación con la naturaleza, agendas climáticas, agendas de otras pautas de consumo y de la posibilidad de establecer, otra relación con la naturaleza. Y también agendas territoriales, agendas vinculadas con los barrios populares, agendas vinculadas con el de seguridad, el hostigamiento de las fuerzas policiales, qué sucede a nivel de organización territorial, de organización barrial, qué sucede, por ejemplo, con los centros culturales en los barrios, qué sucede con los espacios barriales, con la disputa por el espacio público de la protesta, el espacio público de la calle apropiada, pero también el espacio público de los barrios, de los territorios, ¿no? Entonces creo que ahí también hay juventudes, digamos, fuertemente protagonizando procesos más territoriales, más comunitarios, más, digamos, barriales, ¿no? Entonces creo que, Perfecto. claro, creo que hay una juventud argentina que está, por un lado, con condiciones de vida deterioradas, pero con un nivel de organización interesante y manifestando descontentos, malestares, pero manifestándolos en el discurso público, con opciones políticas diversas, ¿no? Con opciones político-partidarias diversas, pero ahí también es interesante, porque en Argentina, por ejemplo, no sé, Víctor, si vos lo sabés y los que nos están escuchando lo saben, en Argentina se habla mucho, en Brasil también, pero yo que en Argentina se habla mucho más
sobre la grieta política, sobre la polarización política, sobre la dicotomía política, ¿no? Como dos grupos, como dos polos enfrentados, antagónicos y dicotómicos. Y esa polarización política, esa grieta política, hay estudios que muestran que es mucho más frágil entre las juventudes, es mucho más débil. Es decir, que entre las juventudes hay consensos más transversales. Por ejemplo, hace poco hay una encuesta, un estudio de opinión pública, que mostró que las juventudes tienen una alta valoración de las políticas públicas llamadas de inclusión, de las políticas públicas que tuvieron que ver, por ejemplo, con la distribución de tablets o de computadoras portátiles entre las juventudes, con las políticas de transferencias de ingresos condicionadas, como la asignación universal por hijo, o políticas también vinculadas con empleo juvenil, como el Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, o el plan Progresar, por ejemplo. Ahí hay una aceptación de las juventudes de un 80-90% de los jóvenes consultados ven positivamente esas políticas que entre aspas, que entre comillas, podríamos pensarlo de bienestar material. Un entramado de políticas de bienestar material muy bien conceptuadas por las juventudes y también un entramado de políticas de bienestar subjetivo, de bienestar más afectivo, más emocional, como matrimonio igualitario también, o la ley de identidad de género y otras leyes. Ahora, si esas mismas juventudes, que en un 80 o un 90% adhieren a estas políticas públicas y las piensan como positivas, esas mismas juventudes, si son preguntadas por quién votan, por cuál es su preferencia política, tienen preferencias mucho más dispersas, mucho más atomizadas, mucho más distribuidas. Quiere decir que no está directamente relacionada la preferencia electoral con su concepción de la igualdad social, de las políticas públicas vinculadas con la inclusión, de la participación. Es decir, creo que ahí es interesante poder pensar cómo hay transversalidades en las juventudes que a veces son más difíciles de encontrar en otros grupos sociales. Y rápidamente, pensando en algunas diferencias también, bueno, hay juventudes como las de Chile o las de Colombia, que claramente están ocupando las calles de una manera mucho más activa que las argentinas y están ocupando también y traccionando la agenda pública, ¿no? Uno no puede entender lo que sucede hoy en Chile con la reforma de la Constitución Nacional, con la Asamblea Constituyente en Chile, sin comprender la movilización juvenil que sucede con los estudiantes chilenos. Bueno, ustedes van a tener a Óscar Aguilera para hablar de eso, pero quiero decir, uno puede trazar un proceso desde el año 2006, 2012 o inclusive más atrás, de pensar cómo hay una movilización juvenil que tracciona agendas sociales no solo juveniles. Porque algo, Víctor, que yo te quería también comentar es que hoy uno de los rasgos del protagonismo de las juventudes es que las juventudes movilizan agendas que no son solo juveniles, que no son juvenilistas, ¿se entiende? Que son agendas más amplias, agendas sociales globales. Exactamente, ¿sí? Agendas más globales, agendas más transversales, agendas que recorren otros grupos sociales, por ejemplo en Chile, discutiendo los fondos de pensión o discutiendo cuestiones que tienen que ver con los recursos naturales. O en Colombia, la gran movilización que hubo por una suba de impuestos, por una política fiscal, y esa gran movilización estuvo traccionada por las juventudes. Es decir, creo que esos dos países nos muestran juventudes muy activas y también nos muestran que ante procesos de desigualdad muy extrema, como las que se viven en Colombia o en parte en Chile, son a veces las juventudes las que, digamos, salen a la calle primero, ¿sí? Las que dicen, bueno, hasta acá llegamos, las que dicen basta, como sucedió en Perú también hace algunos meses, ¿sí? Las que dicen, en Perú se decía, se metieron con la generación equivocada, ¿sí? O sea, con esta generación no, ¿sí? Hay un límite, hay como un freno, ¿sí? A la desigualdad extrema, a las políticas que siguen degradando las condiciones de vida. Por lo tanto, yo creo que son juventudes con alta precarización, pero también con alta organización,
que sirve para disputar el espacio público muy fuerte. A lo mejor en Brasil esa disputa se da más en lo cotidiano, se da más en espacios de cercanía, en espacios próximos. No sé si hay tanta movilización masiva callejera. La hay, pero quizás menos visible a veces de lo que sucede en Y con Chile o lo que con sucede esta frecuencia no, con esta frecuencia que hay, por ejemplo, en Chile, Colombia, no, pero sí en el cotidiano, en la calle, en el barrio, en la vida, en la escuela, en la universidad, sí. ¿Eh? Y hemos visto también procesos similares en los múltiples países de Latinoamérica, por ejemplo, en esas temáticas que has elencado para nosotros, Pablo, que es temáticas ambientales, temáticas de inclusión, temáticas de derechos sociales que por años se les han negado a los grupos sociales y los jóvenes, las y los jóvenes dicen no, ahora es nuestro tiempo. Y ese es el principal, me parece, punto de protagonismo de estos jóvenes, ¿no? Porque decimos en portugués que ponen la cara a tapa, que pone la cara al aire, que salen y no se aguantan. Y eso pasó incluso durante el momento de pandemia, porque los protestos, los levantes, los movimientos sociales que hemos tenido, por ejemplo, en Brasil, eh, en suma de parte, y la mayor parte, fueron movimientos encabezados, liderados por las y los jóvenes, que salieron a la calle bueno, vosotros sabéis lo que pasa en Brasil, lo que sigue pasando con el tema de la pandemia, con el descaso, con el total de respeto que tenemos ahí por nuestro despresidente, ¿no? Y bueno, las juventudes ahí están y gritan, no piden, gritan, como que están en la calle y gritan y imploran. Las y los jóvenes fueron los que estaban en la calle implorando por vacunas, cuando muchos países, incluso de Latinoamérica, han comprado las vacunas y Brasil no tenía ningún plan de vacunación y por ahí podemos ver, ¿sí? De hecho, que tendremos juventudes, como hemos dicho, próximas en algunos puntos y diferentes en otros, ¿sí? Quisiera preguntarle también, Pablo, de las investigaciones más recientes que has realizado o que has orientado con tus estudiantes, ¿qué vienen produciendo vosotros en el contexto de investigación en Argentina en el tema de las juventudes? ¿Qué temáticas están aflorando con más intensidad? ¿Qué tipo de trabajo están produciendo ahí? Bueno, a ver, te diría como tres tipos digamos, trabajos más actuales, ¿no? Por un lado, sin duda, lo que tiene que ver con interpretar las juventudes en pandemia y cómo la pandemia, que yo algo dije antes, alteró las vidas juveniles. Ahora puedo decir algo más de eso, ¿no? Pero, o sea, juventudes en pandemia y transformaciones de la vida juvenil en la pandemia. Eso es una cuestión importante. Segunda cuestión que se está, digamos, trabajando mucho tiene que ver con las desigualdades cruzadas por lo generacional. Es decir, desigualdades pensadas de una manera multidimensional, de una manera como una trama, como un tejido de dimensiones que se van justamente entramando, tejiendo para configurar estas desigualdades y cómo la dimensión generacional es una dimensión fundamental, transversal para entender las desigualdades, desigualdades laborales, educativas, territoriales, de género, étnico-raciales, de condición migrante, bueno, diferentes desigualdades cruzadas o atravesadas por la dimensión generacional. Y una tercera cuestión tiene que ver con las cuestiones más de participación y también de la configuración de agendas. Porque hoy, como yo decía, las juventudes están traccionando agendas, están configurando agendas y, por ejemplo, en Argentina, ya desde hace algunos años, se ve que todo lo que tiene que ver con la agenda de género y de sexualidades y de disidencias está fuertemente vinculada con las juventudes, pero también la agenda ambiental. La agenda ambiental es una agenda emergente de los últimos 5 años, 3 a 5 años, que es
motorizada muy fuertemente por las juventudes. Agenda ambiental, lo digo yo rápidamente, ¿no? O sea, para englobar un conjunto de cuestiones en las que incluyo las pautas de consumo, las pautas alimenticias, el movimiento vegano, por ejemplo, pero también los jóvenes por el clima, que es una asociación juvenil muy potente, digamos, en Argentina, los jóvenes que están discutiendo sobre los recursos naturales, sobre la minería, las asambleas ambientalistas, bueno, todo lo que tiene que ver con la discusión por el espacio público urbano y el espacio verde en las ciudades también va dentro de esta agenda. Es decir, creo que las formas de participación y las agendas juveniles también son un elemento de estudio fuerte. Estas son las tres líneas que yo estoy más familiarizado. Es decir, lo que tiene que ver, por un lado, con juventudes y pandemia, rápidamente, lo que tiene que ver con juventudes y desigualdades, y lo que tiene que ver con juventudes, participación y construcción de agendas públicas. Después hay otros estudios que tienen que ver específicamente con cuestiones de trabajo o de educación, con cuestiones de género más específicas. Bueno, hay un resurgir de las juventudes rurales que estaban bastante invisibilizadas y ahora vuelven a aparecer con más fuerza que antes las juventudes rurales, las juventudes indígenas, es decir, hay otros temas también, pero bueno, yo son esos tres los que estoy más familiarizado y bueno, los que creo que son interesantes también porque, por ejemplo, juventudes y pandemia tiene que ver con cómo afectó las vidas de las juventudes, pero también eso nos muestra, por ejemplo, la sociedad adultocéntrica en la que vivimos y cómo las voces juveniles no son tomadas en cuenta para las decisiones que afectan la vida de las personas en la pandemia. Por ejemplo, educación virtual, educación presencial. Se convocó a los estudiantes, a las y los jóvenes que van a la escuela media o a la universidad para discutir con ellos la educación virtual o el regreso a la presencialidad, a la educación otra vez física presencial. No, no se los tuvo en cuenta, no se los incorporó, no se los invitó, no se los consideró en la mesa de toma de decisiones. ¿Qué sucede también con, por ejemplo, el tema del tiempo libre, del ocio, de la recreación y de formas no mercantiles de ocio, tiempo libre y, digamos, recreación? Aquí en el verano, ¿sí? en el anterior verano, ¿sí? En los meses de enero, febrero, hubo una discusión muy grande por cómo las juventudes en pandemia tenían supuestamente conductas como riesgosas, ¿sí? Que no, digamos, guardaban los cuidados necesarios por el coronavirus, ¿no? Pero en realidad, ¿sí? Esas conductas riesgosas no eran tales y lo que estaba pasando es que las juventudes estaban reclamando o demandando lugares de encuentro, lugares de esparcimiento, lugares de sociabilidad, ¿sí? Fuertes que no se le estaba ofreciendo. Por lo tanto, la forma de encontrar o de luchar por esos lugares era incumplir las supuestas normas sociales. Y fueron atacadas las juventudes diciendo que eran responsables por el aumento de los contagios, por el aumento de la circulación del virus, cuando en realidad eso no estaba comprobado científicamente. Son figuras justamente que tienen que ver con la estigmatización juvenil, es decir, con la negativización de las juventudes. Y eso también lo muestra la pandemia. Por eso digo que estudiar juventudes en pandemia es interesante porque muestra una diversidad de dimensiones juveniles que la pandemia visibilizó, pero que muchas venían de antes de la pandemia, ¿no? Por eso a veces en estas investigaciones yo hablo de lo persistente y lo emergente. Es decir, lo que preexistía la pandemia y persiste en la pandemia, y lo que se configuró en pandemia como emergente. Y eso creo que también es interesante poder verlo para poder analizar las temporalidades juveniles, que es otro tema muy importante que no sé si vamos a hablar hoy, pero el tema de la temporalidad juvenil también creo que es muy importante para poder pensarlo, Víctor. Perfecto, Pablo, porque hemos escuchado por mucho tiempo que las y los jóvenes son las y los responsables por muchas cosas. Y obviamente en el tema de pandemia, la contaminación por el virus también ha sido el enfoque de los discursos de la media,
del senso común y de otras formas de culpabilización de las y los jóvenes, ¿no? Y sí quedó claro una cosa en tiempos de pandemia, fue eso. Las y los jóvenes tienen sí un contacto, una facilidad mucho más fuerte que nosotros con el mundo digital, con el mundo de las redes sociales, eh, de internet y todo eso. Pero en pandemia también quedó muy claro que la presencialidad, el estar junto en el modo presencial, es fundamental para la constitución de sociabilidad, el tema del colectivo, de estar junto, ¿sí? Físicamente, del abrazo, del toque, de la charla cara a cara, como tú has dicho, ¿no? Eso es importante, porque eso configura el tema de que Carles Feixas nos decía, las culturas juveniles, que solamente son culturas juveniles cuando están en el colectivo, porque en sus individualidades son adolescentes, son sujetos psicológicos o algo así. Pero cuando los entendemos en el colectivo, ahí sí son jóvenes, son juventudes, culturas juveniles, ¿sí? Que Pablo, pegado a este tema de las investigaciones que tú coordinas y realizas ahí en Argentina, una pregunta que tengo hecho a nuestros invitados aquí en el ciclo de vivos es sobre la cuestión metodológica, ¿sí? Porque hay mucha gente que nos ve ahora y que nos va a ver en otros momentos que son jóvenes, investigadores de jóvenes, o están ahí interesados en el tema, estudiantes de pregrado, de posgrado incluso, y tienen eventualmente dudas o no tienen tantas referencias de metodologías de investigación con las juventudes, por usar esta preposición con, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas de recolectación de datos que tú has más utilizado? ¿Cómo ves esto en tus labores de investigador de las juventudes? Bueno, Víctor, a ver, es un tema muy interesante y de mucho debate, ¿no? Esto de las metodologías para trabajar desde y con las juventudes. Y creo que ahí hay algo importante. Voy a empezar por algo que no es directamente vinculado con las técnicas, pero sí con los modos de abordaje de las juventudes, que tiene que ver con cómo entendemos al grupo social que denominamos juventudes, es decir, cómo producimos ese sujeto objeto de estudio que son las juventudes. Y ahí, a nivel más general, podemos irnos por el lado de las formas de producción social de las juventudes, es decir, cómo la sociedad, las políticas públicas, el discurso académico, el discurso social, el discurso público, va configurando qué entiende por juventudes en cada momento histórico y en cada lugar, ¿no? O sea, esto es muy situado a nivel temporal y a nivel espacial. Entonces, por un lado, tiene que ver con esta cuestión importante de poder pensar, bueno, digamos, cómo se producen las juventudes. Es decir, no pensar a la juventud como algo natural, como algo dado, como algo evidente o como algo obvio, sino como algo producido, como una construcción social. Eso, algo que me parece muy importante. Segunda cuestión, desplazarse de abordar a las juventudes solo desde una dimensión de edad, solo de una dimensión etaria, solo como una concepción vinculada con la edad, sino pensar a las juventudes, una propuesta que yo hago, Víctor, y vos conocés y sé que compartimos muchas de estas cosas, tiene que ver con el abordaje generacional de las juventudes. Es decir, pensar a las juventudes en clave no solo de un grupo de edad, no solo como momento o etapa de la vida, sino fuertemente como una producción social relacional, o sea, relaciones entre pares horizontales, pero también lo intergeneracional a nivel vertical, como una producción sociohistórica, como una producción cultural, como una producción vinculada con la diversidad, con la pluralidad. Entonces, esta concepción generacional permite un poco, digamos, poner en gris, no anular, no, digamos, negar, pero relativizar un poco, matizar y poner en gris lo que tiene que ver con solo una concepción
digamos, etaria o solo una concepción biológica de las juventudes, sino avanzar hacia concepciones más amplias, más integrales, más situadas de las juventudes. Entonces, pensando en las juventudes como una producción social y sabiendo que tenemos que desentrañar los procesos de producción social de las juventudes, pensando a las juventudes en una clave generacional y no solo en una clave vinculada con la edad, ¿sí? Tenemos dos modos de abordaje importantes para pensar a las juventudes justamente en el mundo contemporáneo. Y luego lo que tiene que ver entonces con cómo operativizar esto, porque si yo concibo a las juventudes no solo como un grupo de edad, sino en su dimensión generacional, por ejemplo, cuando estudio juventudes, no voy a hacer caso solo a la delimitación de edad, 18 a 25 años o 15 a 29 o cualquier límite de edad, sino, por ejemplo, voy a ver las formas de autodefinición. ¿Quién se considera joven en un movimiento social? ¿Cuáles son los espacios de juventudes en un movimiento, en una organización, en un partido político, en un sindicato, en un gremio? Entonces voy a ir a esos lugares y me va a alcanzar los que participan de espacios juveniles, se autoconsideran jóvenes, por más que sean los límites de edad un poco difusos. Por lo tanto, no voy a solo pensar voy a entrevistar personas cuyo criterio de inclusión o exclusión en el trabajo sea la edad, sino sea cómo se autoconciben, cómo se autoperciben, cómo se identifican, en qué espacios participan, ¿sí? Entonces, eso como que me va configurando la muestra o las personas con las que voy a trabajar. Y luego también diseñar dispositivos de escucha de las juventudes. Porque lo que antes decíamos, las juventudes son muy habladas y poco escuchadas. Por lo tanto, uno como investigador también tiene la misión de escuchar. No solo... Es decir, una escucha verdadera, ¿no? Exactamente. Una escucha real. Significativa, una escucha intensa, una escucha significativa. Es decir, no solo preguntar, no solo hacer hablar, sino escuchar, que no es lo mismo, ¿sí? No hablar solo, no preguntar solo, no hacer hablar, sino escuchar. Entonces, diseñar dispositivos que permitan captar esa riqueza juvenil, que permitan dialogar con ella, que permitan hacer empatía, ¿sí? Construir empatía, cómo construir preguntas justamente que no partan de presupuestos o preconceptos adultocéntricos, ¿sí? Sino que partan justamente de las percepciones de los propios jóvenes, ¿sí? Muchas veces los adultos tenemos una concepción de las juventudes, por ejemplo, como un momento de diversión, de alegría, de despreocupación, y muchas veces las juventudes se autoconciben como un momento de responsabilidad, de estudio, de crecimiento. Es decir, a veces los adultos pensamos que los jóvenes están todo el tiempo queriéndose divertir y quizás los jóvenes están todo el tiempo queriendo ser reconocidos como productores, como trabajadores, como estudiantes, como productores de valores, de lenguajes, también de bienes materiales, y todas esas dimensiones a veces no se tienen suficientemente en cuenta, ¿no? Sí, perfecto, como protagonista de sus vidas, porque es lo que claman, ¿sí? Y Pablo, tengo el tiempo acá en nuestros libros de Instagram, es nuestro más grande enemigo porque tenemos una hora, pero tengo otros asuntos que quisiera hablar contigo también, y aprovechamos el tiempo que tenemos ahí. Y el siguiente asunto es el tema de y los jóvenes en Latinoamérica, que nosotros, por ejemplo, acá en Brasil poco conocemos. Obviamente, nosotros investigadores que tenemos ya camino, trayectoria en la investigación con juventud, sabemos algo, pero el gran público interesado poco sabe, por ejemplo, de juventudes de otros países como Cuba. Me acuerdo que estábamos nosotros en el encuentro internacional en 2018 en La Habana, ¿no? Y luego después, en noviembre, creo, de aquel mismo año, en Claxo, en Buenos Aires. De hecho, que hemos hecho las y los investigadores de las juventudes un corte longitudinal en nuestra América, saliendo de Cuba y llegando a Argentina en principio, en fin del 2018.
¿Qué nos dice Pablo en el tema de las juventudes cubanas, las juventudes caribeñas, las juventudes de América Central, que poco son conocidas por nosotros y poco llega de investigaciones, de reportes a nosotros? ¿Qué nos dice usted con su larga experiencia en este sentido? Mira, yo creo que en estos países, en estas regiones que vos nombrás, Víctor, las juventudes también expresan malestares y descontentos de diversa manera. Creo que ahí hay una expresión de malestar y descontento. A ver, si uno piensa en las juventudes en Centroamérica, no puede no pensar, o sea, tiene que pensar en las juventudes migrantes, en los jóvenes migrantes, en las jóvenes mujeres migrantes, en los jóvenes varones migrantes, en los adolescentes y niños migrantes. O sea, hay que pensar en la migración como un proceso y un fenómeno que atraviesa fuertemente las vidas juveniles. Eso, digamos, no se puede soslayar o no se puede no tomar en cuenta y no considerar. También en Centroamérica muchas veces fueron las juventudes las que lideraron procesos de protesta social, por ejemplo, que denunciaron gobiernos corruptos o gobiernos autoritarios, como sucedió en Honduras o en Guatemala. ¿Sí? Las juventudes salieron a defender la educación pública, como sucedió en Costa Rica, por ejemplo, fuertemente. ¿Sí? Bueno, en fin, creo que ahí es interesante ver justamente a las juventudes movilizadas, a las juventudes migrantes con su precarización de la vida y, bueno, diferentes procesos, digamos, a nivel político, a nivel territorial, a nivel de movilidad humana también para Centroamérica, pero sin duda juventudes fuertemente protagonistas, invisibilizadas, no siempre reconocidas. Estoy de acuerdo con vos, Víctor, en eso, pero uno no puede entender Honduras, no puede entender Guatemala, no puede entender inclusive El Salvador o Costa Rica sin entender las movilizaciones de las juventudes de esos países. En el Caribe creo que hay, por un lado tenemos, por ejemplo, lo que sucede en República Dominicana y en Haití, países con fuerte precarización de sus vidas. Desde hace años, en la pandemia, esa precarización ha aumentado, violencia política en Haití, juventudes también que ven restringida su posibilidad de movilidad porque hay control de las fronteras entre República Dominicana y Haití. Muchos haitianos tienen que migrar de manera no legal también. Sufren persecución porque son también discriminados en República Dominicana, por ejemplo, muchos jóvenes haitianos, es decir, hay un problema de discriminación fuerte en esos países, ¿sí? Pero también juventudes muy activas, sobre todo en los barrios allí. Quizás no tanto en la ocupación del espacio público y en la disputa de grandes movilizaciones callejeras, como sucede o sucedió en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, pero sí en cada barrio, en cada comunidad, en cada territorio. Sí, en República Dominicana se ve fuerte eso, juventudes fuertemente movilizadas, y en el último tiempo también en República Dominicana por temas de género, también por temas de derechos de las mujeres, derechos de las diversidades y de las disidencias. ¿Qué sucede en Cuba? Bueno, en Cuba también creo que las juventudes están expresando un malestar, una incomodidad, una disconformidad fuerte, ¿sí? Y lo expresan de diversas maneras. Creo que ahí hay una complejidad importante que no se puede solo pensar en estar contra el gobierno, a favor, o digamos, creo que ahí hay una diversidad de situaciones que también tienen que ver con un bloqueo fuerte, un asedio norteamericano fuerte, con temas de agenda que todavía no se han resuelto en Cuba, por ejemplo, los derechos de las diversidades sexuales, algunos derechos vinculados con disidencias, es decir, por ejemplo, lo de matrimonio igualitario que no se ha aprobado finalmente por algunas resistencias, cuestiones vinculadas con nuevas formas de familia que no se han formalizado suficientemente, también cuestiones de participación. A veces las juventudes son como llevadas a participar en los espacios preconcebidos y clásicos, ¿no? Tradicionales de Cuba, y no son reconocidos en espacios más emergentes, ¿sí? Más novedosos, más innovadores. ¿O qué sucede con la
disputa de las ciudades también de las juventudes cubanas. En fin, creo que hay diferentes cuestiones y sin duda hay juventudes que están dispuestas a enfrentarse mucho más a la sociedad cubana mayoritaria y a decir, bueno, digamos, no, digamos, queremos más esta sociedad, este gobierno, esta vida, y a veces son manipuladas por otras fuerzas como norteamericanas u otras, aunque también hay que entender que esos malestares pueden ser genuinos, porque yo creo que lo que es importante es poder entender que los malestares de las juventudes cubanas, así como de otros países, son malestares genuinos que no se pueden resolver solo por qué posición adoptan en relación al gobierno actual o a la forma social, sino que hay que entenderlos en su complejidad también, ¿no? En la complejidad de las promesas incumplidas, de los desafíos que aún existen, de los malestares, como dije antes. Entonces creo que es importante poder pensar en la complejidad de esas juventudes cubanas que también, y con esto cierro esta respuesta que está quedando un poco larga, Víctor, y sé que nos quedan pocos minutos, pero también muchas veces, pensando ahora en las juventudes cubanas, reproducimos esto del adultocentrismo, porque todos queremos interpretarlas, todos pensamos que tenemos la verdad, ¿y quiénes las escuchan? ¿Quiénes escuchan sus voces genuinas? Siempre las sobreinterpretamos, las hablamos, decimos, no, los jóvenes cubanos en realidad están contra esto, no, están a favor de esto, no, están manipulados, no, están lo que fuera. ¿Y cuándo los escuchamos? ¿Cuándo los reconocemos? ¿No? Creo que eso es fundamental y es importante también para pensar cómo concebimos a estas juventudes movilizadas, ¿no? Perfecto. Pablo, estamos sí llegando al final. Quisiera hablar ahí contigo mucho más tiempo. Ojalá sea posible otras oportunidades de felices encuentros como este, porque, como he dicho, eres una de nuestras referencias ahí en Latinoamérica para ya de ser un gran amigo y un gran investigador de las juventudes. Pablo, quisiera y encaminar irnos al final de nuestro vivo, preguntándote y ya te lo dejando con las palabras finales, porque el próximo año vamos a tener Claxo en México. Sí, estuviste con Karina y todo el comité directivo de Claxo ahí hace pocos días, en la UAN, ¿sí? Y le preguntaría qué podemos esperar de Claxo 2022 en Ciudad de México, ¿sí? ¿Qué nuestro grupo de trabajo de juventudes puede esperar de Claxo 2022? Y, y junto con eso tus palabras finales para finalizarnos nuestro vivo ahí. Bueno, excelente, Víctor. Sí, justamente gran conferencia Claxo que se hace cada 3 años. La última fue en Buenos Aires en noviembre del 2018. Tocaba hacerla ahora en noviembre del 2021 en Ciudad de México. Por causas de la pandemia decidimos reprogramarla para junio del 2022, del año que viene, junio del 2022, en Ciudad de México, del 7 al 10 de junio en la UNAM, en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esperamos que sea un gran evento que sea también un gran encuentro, es decir, un espacio para el diálogo de saberes, un espacio para el intercambio, un espacio para la troca de experiencias, para la troca de investigaciones, para el protagonismo también de los movimientos sociales, de los colectivos juveniles, es decir, un espacio de encuentro no solo de académicos, no solo de investigadores, sino también de política pública, de movimientos sociales, de movimientos juveniles, de colectivos diversos, ¿sí? Que los sujetos sociales estén ahí también protagonizando esta conferencia y que sea entonces de alguna manera una fiesta. No porque no haya cosas por las que luchar y por las que denunciar y por las que, digamos, sin duda, digamos, resistir, ¿no? Pero creo que está bueno poder pensar que hay que resistir, que hay que luchar, pero con alegría, ¿no? Por el camino de la alegría, que es también el camino de la creatividad, de la innovación, de la estética que muchas juventudes nos muestran. Así que esperamos que sea un gran encuentro, que sea un espacio propicio para intercambios, que sea un espacio propicio para comprender la realidad social latinoamericana y caribeña, y que sea también un espacio propicio para encontrarnos y para celebrar que después de tanta pandemia
podemos estar presencialmente en un mismo espacio, mirarnos cara a cara y poder tener esa experiencia de la presencialidad. Hay posibilidad de mandar ponencias, de mandar trabajos, ponencias para las mesas abiertas de trabajo, pueden ingresar, pueden accesar a www o www.claxo.org, ahí van a encontrar para mandar ponencias, pueden proponer paneles, va a haber foros, coloquios, conferencias, oficinas, talleres, números culturales, en fin, una diversidad de espacios, y esperamos, Víctor, que vos puedas estar, que ustedes puedan estar y que nos encontremos entonces todos en la conferencia Claxo de junio del 2022, un espacio de encuentro para las diversidades, un espacio de encuentro para construir lo común desde la diferencia, encontrarnos sabiendo que venimos de lugares distintos, pero que esa diferencia no impide estar juntos, sino más bien esa diferencia es lo que potencia nuestras formas de estar juntos, Víctor. Perfecto. Pablo, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta una hora y hablando del tema que nos mueve, que nos pone, es decir, en movimiento, que son las y los jóvenes, las juventudes contemporáneas. Seguramente las y los jóvenes o las juventudes de nuestra Latinoamérica tienen mucho que gritar, muchos clamores, y ojalá las similitudes de nuestras juventudes que afortunadamente nos ponen en movimiento, nos ponen en el proceso de la sociabilidad, que nos ponen en estas ganas que tenemos nosotros de querer saber más, investigar qué pasa con los jóvenes, y sermos también las personas que ponen estas voces en los autofalantes, que aumentan el volumen de estas voces que son muchas veces tan mal o nada escuchadas, ¿no? Es un placer, Pablo, tenerlo acá. Muchas gracias por de inmediato aceptar nuestra invitación, y ojalá, como le decía, sea posible muchos otros felices encuentros como este. Y al público que nos asiste, muchas gracias por este momento. Al público que va a nos asistir en el YouTube también, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en esta hora de conversación sobre las juventudes de nuestra Latinoamérica. Pablo, muchas gracias, y esperamos que pronto sea posible volver a los abrazos y a nuestra presencialidad, que nosotros en Latinoamérica, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México, Centroamérica, Caribe, todos somos muy fuertes por eso, de estarmos juntos, de nos querermos y de estarmos ahí trabajando y, por supuesto, luchando por nuestras juventudes. Pablo, muchas gracias. Sea siempre muy bienvenido acá en Porto Alegre. Estamos pegados ahí, Río Grande, Argentina, ¿no? Sea siempre muy bienvenido acá en nuestra Universidad Federal do Rio Grande do Sul, y es un placer recibirlo acá. Sea siempre muy bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Víctor. Seas bienvenido también en Buenos Aires, y seguimos trabajando juntos en esta diversidad de juventudes latinoamericanas, caribeñas, para poder fomentar escuchas, para poder fomentar reconocimientos, participaciones y visibilizaciones. Gracias, Víctor, gracias a todos los que se conectaron, a todas las que se conectaron en este rato, y seguimos dialogando, seguimos conversando, seguimos intercambiando. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Chao, Pablo.